Bueno, chicos, yo quería contarles un poquito de lo que van a ver en esta guía, o lo que ya empezaron a ver, ¿sí? Entonces me voy a ir a algunos conceptos básicos que me interesa que tengan, ¿sí? Primero que nada, les quiero contar que hasta este momento ustedes han trabajado con un paradigma estructurado, o sea, han trabajado con lo que sería tipo de variable, expresiones, y el sí y el mientras y el para, o sea, repeticiones. Pero esta forma de programar que empezamos ahora, que es la programación orientada a objetos, es un nuevo paradigma, es otra forma de programar. Entonces, van a trabajar con objetos y relaciones entre objetos, características de estos objetos y comportamiento de estos objetos, ¿sí? O sea que vamos a trabajar con otra cosa muy diferente a lo que veníamos trabajando en la programación estructurada, ¿sí? Muy diferente. Lo básico y esencial en este tipo de programación es que identifiquemos objetos, ¿sí? Después vamos a ver la relación entre objetos más adelante. Por ahora vamos a identificar objetos. Podemos hacer referencia a un objeto que puede ser algo tangible como un camión, como algo intangible, que podría ser un proceso, un servicio, un movimiento de cuenta, ¿sí? Son cosas intangibles que también las vamos a poder representar acá en el ámbito de la programación. Pero nosotros tenemos que aprender a identificar los objetos, luego las características de estos objetos, y tenemos que también abstraernos, porque por ahí no toda la información es relevante. Entonces tenemos que ver qué información es relevante para poder modelarlo. ¿Bien? Un objeto va a tener identidad, estado y comportamiento. Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Supongamos que yo tengo la clase auto, o el objeto auto, ¿bien? Y hay un auto verde de marca Ford, en modelo 2017, y va a haber otro auto idéntico, del mismo modelo y el mismo color, y la misma marca. Sin embargo, vamos a poder identificar entre uno y otro, que los objetos se pueden identificar unívocamente, ¿sí? Por más que sean idénticos por fuera o en aspecto, se pueden identificar unos de otros, ¿sí? Eso lo tienen que tener en cuenta. También puede suceder que estos autos idénticos se comporten distintos, ¿sí? Que uno haga más kilómetros que el otro, que uno consuma más combustible que el otro. Así que de algún modo, ¿sí? Vamos a diferenciarlos, ¿sí? Porque van a tener atributos, que son las propiedades del objeto, pero aparte vamos a tener comportamientos, que van a ser todos los métodos, o la forma, o las acciones que va a hacer este objeto, ¿bien? Así que por un lado vamos a tener los atributos, y por otro lado vamos a tener los métodos. Yo ahora se los voy a mostrar a eso, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un objeto, ¿sí? Que es un reloj, ¿bien? Y el reloj tiene una estructura, tiene atributos que van a ser, fíjense los atributos, lo que van a ser la hora, el día, el número de serie, el modelo del reloj. Todo esto son atributos, que son las propiedades o características de mi reloj, de mi objeto reloj, ¿bien? Y por el otro lado vamos a tener las operaciones que vamos a poder hacer con ese reloj, ¿bien? Y cambiar la hora, modificar el día, obtener la hora y el día, poder ver, observar la hora, ¿bien? Vamos a poder hacer operaciones sobre ese objeto que es un reloj. Pero lo que sí les quiero decir es de que vamos a tener algunos atributos a la vista a través de estos botones. Fíjense que el reloj va a tener como una interfase externa que me va a dejar operar y hacer operaciones sobre ese objeto. Pero todo lo que sería la estructura interna del reloj, no voy a tener acceso a toda la tecnología interna del reloj, no lo voy a poder desarmar, mirar cómo es por dentro y cómo se configuró la hora y el día. Sí voy a poder operar a través de sus métodos, voy a poder cambiar la hora, voy a poder cambiar el día, y voy a poder observar ciertas cosas, pero hay cosas que yo no voy a tener acceso, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver, y lo que se le llama después encapsulamiento, ¿bien? Vamos a ver, fíjense aquí, en esta figura se lo muestra claramente, que la estructura interna, lo que serían los atributos, son privados, y no puedo acceder desde afuera. Solamente voy a poder acceder a estos atributos, en este caso, en el caso del reloj, es la hora, el día y la fecha, a través de métodos.
Es una de las cosas que tienen que tener en cuenta. Y esto se llama encapsulación, encapsulamiento. ¿Bien? Es muy importante, y ya lo van a ver, todos los atributos de un objeto sean privados. Los atributos van a ser privados y los métodos van a ser públicos. ¿Bien? Los atributos van a ser privados y los métodos van a ser públicos. Eso lo vamos a tener que tener en cuenta. ¿Bien? Es una de las características de esta programación, de este nuevo paradigma o forma de programar, que vamos a tener que encapsular lo que serían nuestros atributos, ¿bien? Las propiedades del objeto van a ir encapsuladas. Y vamos a poder acceder a ellos a través de los métodos que sí van a ser públicos, o el comportamiento que le llamamos, o las operaciones que vamos a realizar sobre ese objeto. ¿Bien? Otra cosa que vamos a tener en cuenta, aparte del encapsulamiento, es la abstracción. ¿Sí? La abstracción, ¿bien? Que vendría a ser que yo no voy a modelar cosas irrelevantes de mi objeto. Tengo que ver qué información es relevante y yo me tengo que abstraer y solo modelar las cosas que me interesan para mi sistema. ¿Bien? Ya vamos a ver eso también. Vamos a tener más conceptos, ¿sí? Como el polimorfismo, que lo vamos a ver más adelante, porque cuando se empiecen a relacionar los objetos entre sí, el polimorfismo hace referencia a los mensajes que entienden los objetos, ¿sí? Si entienden los mismos mensajes, pero los implementan distintos, entonces nos vamos a hacer referencia al polimorfismo. Es un concepto que vamos a reforzar más adelante. También vamos a hablar de herencia, que también es otro concepto. Cuando tengamos más objetos en nuestro mundo, vamos a reforzar ese concepto. Por ahora vamos a trabajar con un único objeto en esta primera guía. ¿Bien? No vamos a relacionar muchos objetos, sino que vamos a trabajar con algunos en particular. Ahora tengo que ver cómo fabrico estos objetos, ¿sí? Bueno, acá tenemos el ejemplo de el reloj, y fíjense que la parte verde son todos los atributos privados que yo no puedo acceder, la parte marrón vendrían a ser los métodos o las operaciones que yo puedo realizar de ese reloj, pero esas operaciones, ¿sí? Son públicas, ¿sí? Entonces yo sí voy a tener acceso. Vamos a tener que hablar de atributos, que van a ser nada más y nada menos que las variables de nuestro objeto, ¿bien? Y que son las características fundamentales o importantes que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de identificar objetos. Porque eso es lo que vamos a tener que hacer nosotros. En cada problema, identificar objetos. Y luego vamos a ver cómo se relacionan esos objetos. Una vez que identificamos los objetos, también vamos a tener que identificar sus características y las operaciones. ¿Bien? Todo eso vamos a tener que hacer nosotros con esta nueva programación o este nuevo estilo de programación que es el paradigma de programación orientada a objetos. ¿Bien? Diferente al paradigma que veníamos usando, que era el paradigma estructurado, de programación estructurada. Hasta el momento ustedes venían con ese tipo de programación y ahora vamos a tener que empezar a modelar nuestros programas utilizando objetos, acciones entre objetos, ¿bien? Y vamos a tener que pensar en sus características y en su comportamiento. ¿Bien? Algunos de los métodos importantes que vamos a modelar son los métodos setter, que van a modificar el estado de mi objeto, y los métodos getter, ya lo van a escuchar muy seguido, que me dejan ver el estado del objeto. ¿Bien? Vamos a usar otras cosas como el constructor. Ya van a ver que el constructor lo que me sirve es para crear un objeto. ¿Sí? Vamos a tener el destructor, pero eso no lo vamos a usar explícitamente, sino que se va a destruir el objeto solito y se va a limpiar nuestra memoria. Vamos a tener una memoria especial para almacenar estos objetos. Seguramente si alguno de ustedes ya avanzó en la lectura, van a ver que vamos a hacer referencia a una memoria específica que se llama GEA, donde se van a crear y se van a destruir los objetos. ¿Sí? Vamos a ver ese tipo de memoria más adelante. Pero por ahora hemos hablado de objetos y no hemos hablado dónde o cómo construyo objetos. ¿Bien? ¿Cómo hago para construir un objeto en Java? En Java y en UML, ¿no? Para eso voy a hacer referencia a lo que se llama una clase. ¿Bien? Una clase vendría a ser la representación de un conjunto de objetos. Es la estructura y me deja hablar de un grupo de objetos que se comportan igual. Entonces yo agarro, por ejemplo, a ver, quiero
hacer un molde, la clase vendría a ser como un molde para fabricar objetos. Si yo quiero hacer el molde auto, voy a tener que crear una clase auto. Una vez que yo hago la clase auto, digo, bueno, a ver, ¿en qué se parecen todos los autos? Y bueno, yo puedo decir, bueno, todos los autos tienen patente. Todos los autos tienen patente, entonces yo voy a crear un objeto que va a tener la característica patente. ¿Qué más tienen los autos? Y bueno, tienen un color, tienen combustible, y ahí yo voy construyendo, me voy dando cuenta que todos los objetos autos tienen esas características. Y yo puedo armar el molde, o sea, la clase. Chicos, si alguno se puede silenciar ahí, que esté con el micrófono prendido, por favor. ¿Bien? Entonces hablamos de un patrón, de un molde, cuando hacemos referencia a la clase. Yo primero, en modo programación o en modo lógico, yo voy a tener que crear esta clase. Y después, en modo ejecución, voy a poder instanciar o crear, usando esta clase, varios objetos, como si fuera un molde, al igual que un molde, ¿sí? Y es lo que yo les quería mostrar hoy, cómo hago el molde y cómo creo objetos a partir de ese molde. ¿Bien? Así que, primero que nada, tenemos que identificar características comunes de todos los objetos, y luego, una vez que armamos la estructura y el comportamiento, ya podemos empezar a fabricar objetos individuales. ¿Sí? Pero primero tenemos que pensar en el molde para fabricar estos objetos. ¿Bien? Entonces quedamos que en la parte donde donde armamos la estructura, en la parte de, estamos armando el código de nuestro programa, podemos ir armando las clases, definiendo las estructuras, las propiedades y los comportamientos, o métodos, ¿bien? Y después en ejecución vamos a poder ver cómo se crean estos objetos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, si no en modo práctico para que lo entiendan un poquito más. Así es la estructura de una clase. Este dibujito que están viendo acá, lo van a ver a partir de ahora en más. En la programación orientada a objetos, trabajamos con lo que se llama el lenguaje UML, que me sirve para diseñar, ¿bien?, nuestro código, nuestro futuro código. Primero trabajamos en modo diseño, dibujando estas cajitas, que representan clases, y después nos vamos al código Java para traducir estos dibujitos a lenguaje Java. Fíjense, primero tengo el nombre de la clase. Por ejemplo, yo podría crear una clase aquí mismo y poner que esta es mi clase persona. Fíjense que estoy escribiendo el nombre de la clase en mayúscula, y después tendría que poner los atributos o las características de una persona aquí en el segundo cuadrante. Y luego los comportamientos de la persona en el tercer cuadrante. Fíjense, yo voy a crear alguna característica de persona. A ver si alguien me ayuda. ¿Qué podría yo guardar importante sobre una persona? A ver si alguien me puede decir. Nombre y apellido. Nombre. El nombre, bien. Entonces, voy a poner string, bien, nombre. Y voy a poner, así voy a poder ir armándolo en Java, bien. En el futuro esto se va a transformar en código Java, pero por ahora tenemos uno de los atributos importantes que me interesa almacenar de una persona. ¿Qué otra cosa me interesa almacenar de una persona? Supongamos que yo quiero hacer una agenda, y por eso quiero almacenar nombres de personas. ¿Qué más? Si quisiera trabajar con una agenda, me interesaría almacenar de una persona. Teléfono. Correo electrónico. Perfecto. Entonces yo lo puedo decir, por ejemplo, si voy a poner paréntesis, voy a poner guiones, también lo podría almacenar como algo de tipo texto, que sería un string. ¿Bien? Entonces yo voy a poner, por ejemplo, el teléfono. Aparte ¿bien? Con el Suponete teléfono, que... ¿Perdón? aparte con el teléfono no vamos a hacer ningún cálculo, es innecesario que esté entero. Claro, y por ahí vos querés poner la característica entre paréntesis, o el guión, o algo más que no sea de tipo numérico, entonces por ahí está bueno ponerlo como escrito. Ahora imagínense, si yo quisiera, yo tengo que pensar en que me tengo que abstraer, que no puedo poner detalles. Si voy a usarlo de agenda, a esta base de datos, o a esta clase, donde voy a almacenar muchas personas, ¿bien? Yo lo que necesito es poner información relevante para mi agenda. Me interesa, por ejemplo, el color de pelo de la persona, tamaño de la cintura,
la altura, si yo voy a usar esta información solo para agendar, ¿qué les parece? No. ¿Es relevante? No. Tampoco sería relevante el signo del zodíaco, ni los gustos, ni los, ¿sí? Si tiene, ¿cómo se llama? Algún gusto especial, como el deporte o lo que sea, ¿bien? Entonces yo voy viendo, por ahí me interesa almacenar también el domicilio, y alguna otra cosa más, el mail, ¿bien? Supongamos que me interesa almacenar eso. Pero yo tengo que ser consciente para qué quiero almacenar o crear este objeto y qué información me va a ser útil, ¿sí? Para una agenda, el nombre, el teléfono, el mail y el domicilio me pueden ser útiles, pero no el color de pelo ni los hobbies de esta persona, ¿bien? Entonces ahí es donde yo me tengo que abstraer, por eso hablan de abstracción, de solamente guardar lo importante de la persona, no lo que no es importante. Ahora, si yo quiero usar esta información para un estudio clínico, o sea, estoy en una clínica y me interesa guardar información sobre la historia clínica de una persona, ahí sí me interesaría el peso, la altura, el índice de masa muscular, la presión sanguínea, el tipo de sangre, otro tipo de datos me van a interesar si voy a usar esta persona para otro tipo de sistema, ¿bien? Si yo hablo de una agenda, voy a hablar de la información referente o relevante en la agenda. Por eso tienen que saber identificar ustedes qué información es importante. Entonces, primero identificamos el objeto y después identificamos las propiedades importantes. ¿Bien? Una vez que ya identificamos las propiedades importantes, podemos pensar en los comportamientos que va a tener este objeto persona. ¿Bien? Si es una agenda telefónica, por ahí podría pensar, uy, bueno, a ver, no sé, a mí me interesa saber algún horario de la persona, me interesa saber qué actividades hace, como para saber después en qué horario la puedo llamar. Bueno, me interesaría saber algunas cosas. Bueno, vamos a pensar en una persona común, ya no pienso en la agenda telefónica, voy a pensar en alguna acción que puede hacer una persona, ¿sí? Como para pensar en un ejemplo lógico, que piensen en una acción posible de la persona. Vamos a pensar que la persona podría, yo voy a poner void, que acá en Java poner void es equivalente a hablar de un procedimiento que no devuelve nada, ¿sí? Y cuando quiero hablar de una función, sí le hago devolver algún dato, por ejemplo, un integer o un string. Pero en mi caso, yo quiero hablar de un procedimiento, así que voy a empezar con void, y le voy a decir que a la persona le gusta comer alguna cosa. Esa sería una acción. ¿Bien? Las acciones o métodos son el comportamiento de la persona. ¿Bien? Entonces yo podría llamar al método comer y me va a hacer, yo sé que todas las personas comen, entonces pensé en un comportamiento que podría hacer la persona. ¿Bien? Vamos a pensar en otro comportamiento que puede ser trabajar. ¿Sí? Yo voy a pensar en un procedimiento, piensen que esto se va a traducir después en un procedimiento. ¿Bien? Trabajar. Yo pienso que todas las personas que estoy modelando salen a trabajar y podría poner, algunas van a estudiar, ¿bien? Pero en este momento la mayoría de las personas, ponete, trabajan. Entonces tengo estos dos métodos de la persona. Fíjense lo que tengo. Aquí, ¿sí? Yo tengo el nombre de la clase, aquí tengo los atributos o las variables, y aquí tengo los métodos, ¿bien? O procedimientos y funciones, que ustedes lo van a conocer con ese nombre, pero son los métodos, que es el comportamiento de mi objeto persona. ¿Bien? En este momento estamos hablando de una clase, es un molde, todavía no se convierte en un objeto. Más adelante voy a fabricar con este molde muchas personas, que van a ser los objetos. Cuando yo empiece a crear personas, ¿bien? Cuando yo empiece a crear personas, voy a crear objetos. O sea, que tengo una única clase que me sirve para crear muchos objetos. ¿Bien? Muchos objetos. Estos objetos van a convivir en ejecución. ¿Sí? Van a convivir en ejecución. Bueno, así que tenemos este objeto clase. Esta clase que fabrica objetos. ¿Bien? Que quede claro eso. Bien. Seguimos avanzando. A ver, esperen que voy a borrar aquí. Voy a borrar acá un segundito. A ver. Bien, seguimos con el ejemplo.
acá tenemos representado un reloj, fíjense que el reloj también tiene las operaciones, y una cosa que voy a aclarar acá sobre el reloj. Las operaciones del reloj, que están acá con el signo menos, ese es un signo menos que se encuentra ahí adentro, significa que son privados. Fíjense, todos los atributos o las variables de mi objeto son privados. ¿Bien? Y así se representan los objetos públicos, van a representarse con el signo más. ¿Bien? Con el signo más porque son públicos, y acá con el signo menos porque son privados. ¿Bien? Entonces, todos los atributos son privados, los métodos van a ser públicos, se representan con este botoncito verde, ¿bien? Pero ustedes tienen que ser conscientes de que desde afuera del objeto yo voy a poder acceder solo usando los métodos, y solamente estos variables privadas o atributos van a usarse desde adentro del objeto, ¿sí? ¿Para qué? Para que nadie pueda cambiar sus propiedades desde el exterior, ¿bien? Solamente desde el interior. O sea, es como el ejemplo del reloj que les mostraba yo, que la arquitectura interna del reloj, no podíamos acceder a la arquitectura interna, cómo estaba formado el reloj por dentro, pero sí podíamos acceder a la botonera, y a través de la botonera del reloj yo podía realizar distintas operaciones. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En una clase vamos a definir los atributos como privado para que sea encapsulado y que no se pueda cambiar desde el exterior, y vamos a definir los métodos como públicos para que a través de estos métodos sí podamos acceder y cambiar el estado de nuestro objeto. Por ejemplo, yo podría cambiarle el día, la hora, la fecha, y también observarlos. No solamente a través de los métodos que se llaman getter, voy a poder ver la hora y la fecha y el día, y a través de los métodos que se llaman setter voy a poder modificar la hora, el día, ¿bien? Voy a poder hacer todo un montón de operaciones en el... ¿Bien? Entonces, tenemos, cerrando esto, la clase es un molde que me sirve para crear muchos objetos. Por eso, en una clase yo tengo que juntar las características del conjunto de objetos que sean comunes, y los comportamientos que sean comunes. O sea, todos los relojes me permiten ver la hora y la fecha. Todas las personas me permiten que comen y estudian y trabajan. Por ejemplo, en el grupo del mundo de personas que yo estoy pensando en representar, ¿bien? Ahora podría haber personas que yo quiero representar que son niños y ya no voy a poder tener el método trabajar, ¿sí? Entonces piensen bien el mundo que yo quiero representar, el conjunto que yo quiero representar. ¿Bien? Entonces, tenemos que una clase es un patrón o es un molde para la definición del estado y el comportamiento de un conjunto de objetos. ¿Bien? Y el objeto es la instancia, se le llama instancia porque es una ocurrencia, es uno de muchos que voy a poder crear con un molde. ¿Sí? Piensen en un molde de galletitas, el molde sería mi clase, y las galletitas que voy fabricando con este molde serían mis objetos, ¿bien? Y después conviven esos objetos en el mundo, ¿bien? Vamos a tener que aprender muchísimas características de estos objetos y de estas clases. Pero yo ahora quería mostrarles un ejemplo práctico. No sé si en este momento pueden ver NetBeans, ¿sí? No sé si pueden ver NetBeans en este momento, ¿lo pueden ver? Acá tenemos el Easy Case, Easy Case, y yo voy a crear una clase, por ejemplo, la clase persona. ¿Bien? Que ustedes más o menos la hicimos recién con ustedes. Voy a traer acá los atributos, y acá yo voy a poner lo que acabamos de hacer. String, nombre, ¿bien? Y así voy a ir creando con Easy UML una clase. Y acá voy a poner string, habíamos dicho que era string, ¿escribí bien string o me parece que escribí mal? String, habíamos dicho que era teléfono. Teléfono. Fíjense que solito ya me pone lo que sería ese iconito que significa que son privadas. ¿Bien? Y acá voy a poner el método comer, por ejemplo, void, solito me sugiere que ponga void, y acá voy a poner comer, las operaciones, y la otra operación trabajar. Bien, void, trabajar. Fíjense que los métodos
yo los estoy poniendo con minúscula, y a los métodos los estoy poniendo con minúscula, igual que las variables, ¿sí? Las variables, los atributos. El nombre de la clase va en mayúscula, ¿sí? Esto se va a transformar, ¿sí?, en código Java enseguida. Fíjense que yo ahora, si yo quiero crear personas, como para que ustedes lo vean, en qué se van a transformar mis futuros objetos, van a hacer esto. Vamos a hacer un dibujito de lo que se va a transformar estos objetos. Por ejemplo, yo voy a poder tener un objeto de tipo persona, ¿sí?, que se va a llamar, lo vamos a poner acá, va a ser una clase de tipo persona, la voy a dibujar acá. Podríamos pensar, ¿sí?, cómo se va a ver este objeto después, este tipo de objeto que va a ser una nueva persona, ¿sí? Y yo le voy a poner un nombre y ya le voy a poner un teléfono, ¿sí? Entonces yo voy a hablar de, por ejemplo, Laura Sosa, bien, teléfono, ¿sí? Y voy a traducirlo en eso, el objeto. Y después Laura Sosa va a poder comer galletitas, por ejemplo, y va a poder trabajar en, no sé, administración. ¿Bien? Entonces acá cuando yo le llame a comer, me va a decir, Laura come galletitas. Y cuando yo la llame a trabajar, Laura trabaja en un consultorio. ¿Se entiende? Así creé el primer objeto, Laura. Pero puedo crear todos los objetos que yo quiera. Podría crear otro objeto que sea Pedro. ¿Bien? Otra persona nueva. Ya vamos a ver cómo lo traducimos a esto. Otra persona nueva que se llama, por ejemplo, Pedro, y que tiene otro número de teléfono. ¿Bien? Fíjense ustedes cómo yo tengo que crear personas, y puedo crear todas las que quiera. ¿Bien? Una cosa más que vamos a necesitar para la creación de personas va a ser lo que se llama constructor. Acá, agregar un constructor. Este constructor es esencial, porque yo aquí, con este constructor, puedo hacer una creación de un objeto. Es importantísimo el constructor, se llama igual que la clase. Si la clase se llama persona, el constructor se llama persona. ¿Bien? Y ahí adentro ese método se invoca solo cuando fabrico un objeto. Solito se va a ir a ese método que se llama, sin que yo lo tenga que mencionar. Simplemente con que yo haga new persona, ya se invoca lo que haya el código que haya dentro del constructor. Que es un método distinto porque no devuelve ningún valor. Fíjense, el método comer tiene un void, pero el constructor no tiene void. ¿Sí? Ahora fíjense cómo yo voy a traducir este código de esta persona, no lo que está en rojo porque está hecho en una pizarra por mí, los objetos que están en ejecución o los futuros objetos, no se van a traducir a código Java, pero este objeto sí se va a traducir a código Java. ¿Bien? Yo lo voy a traducir de esta manera. Le digo que quiero transformar este código, generar un código, ¿bien? Le voy a decir que en esa clase que tengo abierta voy a generar el código de mi clase y ya automáticamente se me generó la clase persona. Fíjense, a través de mi molde yo ya generé atributos privados, teléfono y nombre, un constructor, un método comer y un método trabajar. Bien, en este momento están vacíos, ¿sí? Están vacíos, vienen con un código falso, con un relleno, con solo la cáscara, pero acá se me acaba de generar, ¿sí?, una persona. Y acá yo en el constructor podría darle valores a mi persona, crear una persona, de decir, bueno, creo una persona por defecto, le puedo poner el código que yo quiera, le puedo poner que ya reciba por parámetro estos dos datos, ¿sí? ¿Bien? O podría decir, bueno, si yo no le pongo nada, voy a crear una persona, no sé, a nombre, le vamos a dar desconocido, por ejemplo, si yo no le pongo nada, voy a poner desconocido, y también podría poner al teléfono le pongo desconocido. Si la persona no me carga ningún dato, ¿bien? Le vamos a poner que también es desconocido. Si yo no le cargo ningún dato manualmente, le vamos a poner así, desconocido. La información es desconocida.
¿Bien? O podría decir, bueno, tengo otro constructor, porque yo puedo tener muchos constructores. Recuerden el constructor cómo es. Tiene este identificador de si es público o privado, y después el nombre de la clase. En cambio, los métodos tienen el identificador de si es pública, privada o protegida, y después viene el tipo que van a devolver. En caso de ser un procedimiento, bien, ustedes van a tener void. Y si es una función, van a retornar cualquiera de los tipos que ustedes conocen, que son el string, el integer, el long, el char, ¿sí? Van a poder tener distintos tipos para retornar en caso de que sea una función. ¿Bien? Yo voy a crear otro constructor idéntico a este, fíjense que se va a llamar idéntico, lo voy a copiar igual para que ustedes vean, pero voy a recibir por parámetro una persona, ¿entienden? Es como que yo le voy a decir, bueno, no, la voy a fabricar, cuando yo la cree a la persona, le voy a poner que quiero recibir el nombre de la persona, ¿bien? Y voy a querer recibir también el teléfono, ¿bien? Teléfono, vamos a poner, teléfono. Bien. ¿Cómo hago para identificar? Mi variable se llama nombre, fíjense. Mi variable se llama nombre y mi parámetro se llama nombre, se llaman igual. ¿Cómo identifico este atributo nombre, que me lo pinta en verde, con este parámetro nombre? ¿Cómo hago para hacer la diferencia? A ver si alguien lo sabe. ¿Sí? Punto. Bien, yo escribo this, bien, buenísimo, escribo this, nombre, y ahí me deja, ¿sí?, darle el nombre que viene por parámetro. ¿Sí? Ahí me hizo una diferencia. Fíjense, va a venir algo por parámetro y yo se lo voy a entregar a mi atributo nombre. Y después voy a poner this teléfono, ¿bien? Bien, teléfono, y también le voy a dar el teléfono. ¿Bien? Y ahí ya creo una persona en un solo paso. ¿Bien? Si no, si yo creo una persona en blanco, me va a decir que el nombre es desconocido y el teléfono desconocido. Pero yo puedo crear una persona, ¿sí?, completa, donde yo le mando el nombre y el teléfono, en ese orden. El nombre y el teléfono. ¿Bien? Entonces yo me voy ahora al main. ¿Bien? Vamos a hacer, ahí me lo voy a pasar para este lado. Si lo deja mover al main. Y porque el automático, el proceso automático con el que yo utilicé, me generó un nuevo paquete, ¿bien? Y aquí tengo mi archivo main, mi ejecutable, mi archivo principal, mi algoritmo, el famoso algoritmo que tenían ustedes, que de ahí llamaban todos los métodos. Yo lo tengo acá en mi main, que vendría a ser mi algoritmo principal, ¿sí? Siempre que tengan un proyecto Java, que creen un proyecto Java, se les va a crear el main, ¿bien? Con el modificador público, static, porque el main es static porque no voy a generar instancia, no voy a poder hacer un new de main. Por eso es de tipo static. Voy a tener un único main o un único programa principal. Por eso es static. Y como es procedimiento, el algoritmo principal es void, ¿sí? Ahora, yo lo voy a usar a este programa principal para invocar o crear una persona. Yo quiero mostrarles a ustedes cómo fabricar una persona, ¿sí? Esperen un segundito que tengo que borrar, cerrar una barra. Ah, está bien, ahora sí me deja escribir. Bien, entonces yo voy a crear una persona. Voy a poner primero el tipo del objeto que quiero crear, algo de tipo persona. Se tiene que llamar idéntico a la clase. Mi clase se llama persona. ¿Está bien? Entonces una persona, le vamos a llamar persona 1, ¿bien? Y a persona 1 yo le voy a hacer un new de persona, ¿bien? Podría crear una persona en blanco o puedo crearla a Laura, ¿bien? Laura Sosa, vamos a crear, la chica que habíamos puesto de ejemplo, y le vamos a poner un número de teléfono. Y ahí estoy creando un objeto, usando mi molde o mi clase de tipo Java. Y ahí fabriqué una persona. Puedo crear todas las que quiera con el comando new. ¿Bien? Y ahí puedo crear todas las personas que yo quiera.
Bien, puedo crear una persona en blanco, persona 2, ¿sí? Primero el tipo, después el nombre de mi variable. Persona, así se va a llamar mi variable, persona 2, bien, y ahí voy a crear otra persona, y puedo crear así un montón con mi molde persona. Persona, y ahí adentro no le voy a poner nada, voy a usar el otro constructor. Acá creé una persona con el constructor 1, acá creé una persona con el constructor 2. ¿Bien? Puedo tener muchos constructores. Uno que tenga un único parámetro, otro que tenga todos los parámetros de mi objeto, o sea, todos los atributos, y uno que no tenga ningún atributo y se me llene por defecto con los valores desconocidos, por ejemplo. ¿Sí? De esa manera yo puedo crear desde mi programa principal muchos objetos. ¿Bien? Fíjense de lo que partí yo. Partí de esto, de una clase, donde yo le puse los parámetros, los atributos privados y los métodos. Nada más que eso. A partir de esto ya me generó código, yo ya pude crear objetos de tipo persona. La creé a Laura y creé un objeto desconocido. Y podría crear muchos objetos más con este único molde o clase. Entonces, lo primero que yo necesito definir es una clase, identificar objetos, vamos en este orden. Identificamos el objeto, identificamos las propiedades importantes de mi objeto, identificamos el comportamiento de mi objeto. Una vez que ya identifiqué todo eso, yo ya me puedo ir al código, pero primero tengo que pensar en todos los elementos, abstraerme para que solamente guarde la información importante, y luego ya puedo ir a instanciar o crear objetos como lo estoy creando yo en este momento acá, a través del comando new. ¿Bien? Puedo poner una nueva persona, ¿sí? Puedo hacer el comando new, me deja crear o instanciar, usando una clase yo puedo crear muchos objetos. ¿Bien? Después yo podría imprimir estos datos que están adentro de la persona, pero bueno, lo vamos a ver más adelante, no los quiero seguir mareando con nada de esto. ¿Sí? Así que corto acá, porque era, vamos a ver. Fíjense, no me quería ir tan adelante, avanzar tanto, pero bueno, les cuento. Cuando nosotros vamos acá a archivo, nuevo proyecto, ¿sí? Yo puedo crear un proyecto Java con una Java aplicación, o puedo crear un proyecto UML para crear este tipo de gráficos. Si yo creo el objeto UML, voy a crearlo, le pongo diagrama, no sé, persona. ¿Bien? Bien, porque quiero hacer un proyecto sobre un objeto persona. Entonces creo mi proyecto. Fíjense, es este que se acaba de crear acá. ¿Bien? Lo único que me crea son las carpetitas y dice class diagram. Entonces yo ya una vez en este proyecto yo ya puedo poner new y me va a dejar poner lo que sería un diagrama de clases. ¿Bien? Si yo creo el diagrama de clase, le pongo persona, ¿bien? Lo creo, y fíjense, ya automáticamente me aparecen estas herramientas y más adelante, cuando trabajemos con más clases, vamos a poder relacionarlas con flechitas, pero por ahora estamos trabajando con una única clase. La arrastro, le pongo el nombre, persona, le pongo los atributos, como ustedes acaban de ver, ¿sí? Pongo primero el tipo del objeto y después el nombre de nuestra variable o de nuestro atributo. Por ejemplo, recién le pusimos string, con minúscula, nombre. ¿Bien? Recuerden que los atributos van con minúscula. Y así voy agregando uno por uno. ¿Sí? Así puedo fabricar. Ahora, ¿qué necesito para que esta clase se me convierta en código? Necesito tener abierto un proyecto de tipo Java aplicación. O sea, tendría que hacer proyecto, nuevo proyecto, y en vez de elegir un proyecto UML, elegir un proyecto Java de tipo Java aplicación. ¿Bien?
lo genero a ese proyecto y ya teniendo ese proyecto me va a generar el código, pero te necesito tener un proyecto en blanco. Este se va a llamar 63, se llama. ¿Bien? Me lo está generando, le dije el nombre que tenía por defecto. Y ahora, cuando yo me voy a la persona, al objeto persona que acabo de fabricar, Profe, yo le puedo decir, sí, yo entro ahí a NetBeans, pongo nuevo proyecto, pero ahí donde usted No lo dice tenemos. samples y abajo dice UML, en el mío no sale. Claro, Sí, no es un- aparece el UML. bien, Es ustedes un van a tener plugin. que instalar un plugin del Easy Ah, UML, que después lo vamos a ver, pero ahí los van a ayudar los chicos, los mentores, a instalar ese plugin. ahí Algunos va. ya lo instalaron, está para descargar ahí en el material que les han dado, está el Easy UML, se llama este código. ¿Bien? Listo. Enseguida les digo a los mentores que los asistan con la instalación del Easy UML. Es un Muchas paquetito, un gracias. plugin nuevo. Genial. Perdón, Cristina. Cristina, tengo una pregunta. Sí, Estoy viendo en la guía que dice que un archivo fuente puede incluir más de una declaración de clase, pero solo una puede ser declarada pública. ¿Qué significa eso? en realidad las clases son públicas. Fíjate vos, esta clase es pública. Esta es la clase persona, es pública. Podría haber una clase privada, pero es medio raro, es siempre pública. ¿Bien? Lo que sí tenemos es un único main, un único archivo ejecutable o un único algoritmo, el que llamaban ustedes algoritmo principal. Acá se llama main, en la traducción justamente principal. Tenemos un único código ejecutable principal. Pero podemos tener todas las clases que queramos. Yo quiero tener la clase persona, puedo tener la clase auto, la clase mesa. En un proyecto puedo tener todas las clases que a mí se me ocurran. Y van a ser públicas. Lo que sí tenemos un único algoritmo principal, ¿sí? El main. El único algoritmo. Pero yo puedo crear acá personas, autos, mesas, sillas, lo que yo quiera lo puedo fabricar. Cualquier objeto que yo tenga ganas de crear, primero creo la clase. Fíjense que la clase es un archivo .java, se transforma en un archivo independiente, que yo voy después al programa principal, que también el programa principal, nombre del proyecto, en este caso mi proyecto se llama Java Aplicación 62, entonces adquiere el mismo nombre, el archivo ejecutable. ¿Bien? Y este archivo ejecutable, yo lo puedo tener por única vez un solo archivo main, que me va a servir para llamar o usar las demás clases Java que tenga. ¿Sí? Un único programa principal que usa todas las demás clases que fabrico. O las invoca. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Cómo se Cristina, pasaba el código, el diagrama? Que si puedo pasar el diagrama, no. Ahora vamos un segundito, les muestro cómo sería un ejemplo más. Diagrama, ¿cómo se pasaba código? A código Sí, Java. un ejemplito más del código y ahí, fíjense ustedes, no les va a servir a aquellos que no lo tengan. Se los paso por si quieren, para que ustedes lo fabriquen, pero miren esto. Si vamos al programa, al primer ejercicio, no sé si están viendo, me habla de Cristina, crear un producto. Fíjense. un A ver qué me pueden segundo. decir ustedes. Dice el Una proyecto. consulta rápida, Cristina. Discúlpame. Una consulta rápida. ¿Es necesario tener el UML en todos los proyectos que no están de los ejercicios? Por lo menos crear un UML en cada sala. O sea, vos estás trabajando en una sala con 10 personas, bueno, con que todos hagan un UML me quedo conforme. Perfecto. ¿Sí? Por sala, ¿bien? Sería bueno, porque más adelante, si siguen avanzando en este curso, si ustedes después, recuerden que este curso, como el primer curso que hicieron, más este curso, ambos les sirven como una materia de la carrera. Aquellos que quieran seguir estudiando programación, van a tener una materia aprobada ya, teniendo estos dos cursos aprobados, ¿sí? Una materia de la carrera. Si siguen usando, vamos a seguir usando el UML, si siguen usando la carrera. Entonces, estaría bueno que todos lo tengan. Perfecto. Gracias. Es muy importante para mí. Es como decir, bueno, yo hago una casa y no le hago los planos antes. Si ustedes hacen el diseño de las clases, con los atributos, con todo, es como tener el plano de la casa antes de construir. Es como ¿Sí? el diagrama de flujo que se utilizaba anteriormente, ¿no? Claro, En la programación estructurada.
Claro, en la programación estructurada usaban diagramas de flujo, usaban repetición, usaban otro tipo de... Pero acá vamos a trabajar con objetos. Otra forma de programación, otro estilo de programación, que se llama programación orientada a objetos. Sí, Antes sí, ustedes... sino que a lo que voy es que es similar, digo, el hecho de plasmarlo, como usted dice, es como un plano, ¿no? Claro, Y por eso también está bueno, perdón, que es recalcar por ahí los conceptos para justamente para arrancar con eso. Porque, por ejemplo, la abstracción me parece sumamente importante en el hecho claro. de plasmar esto, ¿no? Es justamente ver qué es lo importante y qué no, y diagramarlo. Por eso está bueno el contexto de decir, bueno, ¿para qué necesito almacenar una persona? Para un sistema de salud, para una agenda telefónica, para, no sé, para que, si vos más o menos sabés el contexto de lo que querés construir, más o menos te puede ayudar a entender qué te interesa. Por ejemplo, si yo quiero hacer el objeto alumno, ¿qué me interesa almacenar sobre un alumno? Me interesa el DNI, me interesa el nombre, ¿qué otra información me puede interesar? La edad, pero no me va a interesar si el alumno le gusta jugar al fútbol por ahí, salvo que yo después necesite saber la orientación deportiva a qué curso deportivo le voy a enganchar. Pero por ahí no me interesa saber el tamaño del calzado que usa el alumno. Entonces no es una información relevante. ¿Bien? Y ahora, con respecto a este primer ejercicio que me pregunta una compañera, y me preguntó, me dice, bueno, a ver, ¿cómo sería el primer ejercicio? Si ustedes leen, dice, crear un nuevo proyecto, dice, y crear una clase, producto. Y ahí ya les dice qué atributos van a necesitar. Código, de tipo entero, ya me está diciendo de qué tipo es, descripción, un string, precio, de tipo doble, que vendría a ser como un decimal, stock, de tipo entero. Bien, ya ahí me está diciendo todo lo que necesito, todos los atributos. Después me dice que voy a necesitar un constructor, que es este que les cuento yo, que se llama igual que la clase, y que generalmente dice public. Public y el nombre de la clase. Si mi clase se llama producto, mi constructor se va a llamar producto. ¿Bien? Y que permita inicializar todos los atributos. ¿Bien? O sea, este atributo le tendría que dar valor al código, así como lo hice yo con la persona. ¿Bien? Fíjense cómo lo hice yo con la persona. Puse div.nombre igual a nombre, que era el parámetro. Así se inicializa el constructor. Y después vamos a usar lo que serían los métodos getter y setter, que yo eso no se los enseñé. ¿Bien? Pero habíamos dicho que los getter eran los que mostraban y los setter los que modificaban. ¿Bien? A ver, lo voy a hacer como para que ustedes entiendan cómo es un método getter y setter. Me voy a meter un segundito de nuevo en el código de la persona para crear estos métodos getter y setter. ¿Bien? Yo solamente he creado el constructor 1, el constructor 2, que se llaman igual que la clase, y ahora yo tendría que poner métodos getter y setter. Y como tengo dos atributos, voy a tener el método getNombre y el método getTeléfono, porque yo no voy a poder acceder ni al nombre ni al teléfono de la persona si yo no tengo un método getter, porque como son privados, si yo me quiero ir al main y mostrar el teléfono de la persona, no lo voy a poder mostrar ni modificar porque no tengo los métodos públicos getter y setter. Entonces lo que necesito para crear un método getter, pongo así, public, ¿bien? Y como es un método getter no va a devolver nada, solamente, perdón, el método getter sí va a devolver. ¿Bien? Entonces voy a poner get, así se va a poner. Nombre. Fíjense que uso camel case, la letra mayúscula para dividir el nombre combinado. ¿Bien? Se usa una letra mayúscula para separar ambas palabras. Get nombre. Así es un método getter, así tal cual lo estoy haciendo. ¿Qué va a hacer este método? Me va a retornar el string con el nombre. ¿Bien? Lo mismo debo hacer con el otro atributo, con el teléfono. ¿Sí? Exactamente igual. Public, string, get, teléfono. Esos son los métodos getter famosos. ¿Bien?
Entonces yo a partir de estos dos métodos yo ya puedo mostrar, Puso that. bien, get. Get es obtener, ¿bien? Y entonces acá voy a retornar el teléfono. ¿Bien? Esos son los métodos getter. Entonces yo ahora me puedo ir al main y decir, por ejemplo, persona, vamos a poner, ustedes ya saben imprimir por pantalla. ¿Bien? El escribir de ustedes es este. Este es el escribir. System Perdón, out, print, ¿habrá, ln. ¿habrá alguna planilla o algo con todos estos lenguajes? Sí, ustedes Porque escriben así, miren. South, así, south, y apretan la barra, el tab, ¿bien? El tab, la tecla tab, y se les escribe solo. System out, print, ln. Este es el equivalente al escribir de ustedes. ¿Bien? Si no, disculpe, solamente para decir una cosita. Si no hay arriba en source arriba, en la pestaña, le sale ahí autocompletar código. Y les ayuda también. Bien, bueno, no lo sabría ahora ver, pero bueno, mira, el nombre es, yo uso esto siempre, por eso. Y ahí, vamos a poner es, y ahí ya puedo acceder al método getter. Acá ¿cómo se llama? Concatenar, uso el signo más. ¿Bien? Y ahí yo voy a poner persona, estoy tratando de escribir el nombre de la variable acá, que no me está dejando. Persona 1 era mi variable, ¿sí? Persona 1, punto, y ya me acceden los métodos públicos. Fíjense que al atributo nombre no puedo acceder, pero sí puedo acceder al método getNombre y getTeléfono. ¿Bien? Estoy accediendo al método getter. ¿Bien? Estoy accediendo. ¿Sí? Pero yo no puedo acceder a la variable nombre, no me deja. Voy a tratar de poner punto nombre y no me deja. Me pone error, porque es privada, con lo cual la única forma de acceder al nombre es a través del método getter. Get nombre. Ahí sí me deja. ¿Bien? Y podría hacer lo mismo con el teléfono. Ahora, con el otro método, el setter, es el que me deja modificar una variable. Y yo quiero, bueno, Laura Sosa, pero le quiero agregar un segundo nombre a Laura Sosa. Entonces yo quiero modificarla a Laura Sosa. Entonces voy a tener que usar un public. Esto sí que es un void, porque me deja cambiar, pero no me muestra. ¿Bien? Set, esto es setear. Set, nombre. ¿Bien? Y ahí yo voy a venir por parámetro el nuevo nombre de Laura. String, nombre. ¿Bien? Y ahí yo le cambio el nombre a Laura con un nuevo nombre que le mando por parámetro. ¿Sí? A this.nombre, y esto es un método setter. Le voy a dar el nombre que viene por parámetro. Y ahí ya tengo la forma de cambiarle el nombre a mi única usuaria, Laura, o al desconocido. ¿Sí? Yo podría cambiarle el nombre a mi archivo desconocido. Sí, una Entonces yo lo que voy a consulta. hacer... Sí, Es decir, que si no se hace eso, no se puede cambiar ningún dato del objeto, digamos. claro, es la única forma de cambiarle la información. Entonces yo voy a decir, a persona 1 le voy a usar el método setNombre, bien, que recibe un parámetro, y yo le voy a decir, no, se llama Laura Sosa, pero algo más, le voy a poner Laura Marcela Sosa. Ahí le cambié el nombre. Y si no tuviera el método setter, sí es verdad, no puedo cambiar nada. Y ahora voy a volver a imprimir el nombre de Laura modificado. ¿Bien? Lo vuelvo a imprimir. ¿Sí? Vamos a ver cómo corre este código. Entonces voy a crear dos personas, persona 1, persona 2. Voy a mostrar el nombre de la persona 1, voy a cambiarle el nombre a la persona 1 y voy a volver a mostrar el nombre modificado. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Estos métodos getter y setter son los que les pide en el primer ejercicio. Fíjense. Ahí está corriendo medio lerdo, pero ahí vamos. Fíjense cómo quedó. Laura
El nombre, lo que mostró por pantalla es el nombre de Laura sin modificar. Ah, le puse mal el nombre, Marcels. Bueno, en vez de Marcela. ¿Bien? Y el nombre de Laura modificado porque usé el método setter. ¿Bien? Ustedes van a tener que hacer eso con el producto. Crear atributos de tipo privado del producto. Los constructores, uno o dos constructores, este constructor el completo, el que viene con todo por parámetro. Y los métodos getter que no que devuelven el valor de nuestra variable. ¿Bien? Que devuelven el valor de nuestras variables. Y el método setter, que es un void, y que cambia el valor recibiendo algo por parámetro. Eso es lo que ustedes van a tener que hacer en el ejercicio 1. ¿Sí? Si no se le hace un get, tampoco se lo puede mostrar por pantalla, entonces al objeto. Sí, No, tiene que no ser- puedo hacer nada sin los getter y los setter, por eso son medio obligatorios. Ah, es algo que sí o sí hay que hacer, sí hay que modificar. Sí, es más, los les voy a getters. contar una cosa. Yo acá, en el primer ejemplo que hice, acá, a ver dónde estaba, acá. En este primer ejemplo, ay, ¿dónde lo puse? Ejercicio 1 creo que se llamaba, que lo tenía más completo. Ay, 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 ay. ¿Dónde lo dejé? Bueno, este que está incompleto, yo le había puesto comer y dormir, pero acá yo tendría que poner los métodos getter y setter. Eso no se los mostré porque no los pensaba hacer, pero cuando me empezaron a preguntar, get, nombre. Bien, los tengo que agregar acá para que me los genere. Acá voy a tener que poner void get teléfono. Perdón, esto no es void, es string. Ay, esperen un segundito. Acá, en este get nombre, devolví un string. String. Bien. Y acá en get teléfono también. Un string, get. ¿Sí? Siempre devuelvo el nombre, el tipo de la variable. Teléfono. ¿Bien? Y después tendría... Disculpa, yo llegué un poquito tarde a esta sala. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy haciendo todo un ejemplo completo del ejercicio 1 que van a tener que resolver ustedes. Pero no importa, te dejo la grabación. Acá, set, Dale, buenísimo. teléfono, ¿bien? Y ahí voy a recibir un string por teléfono. ¿Bien? Fíjense, como yo, ¿sí? Estoy... ¿cómo se llama? Poniendo los getter y los setter acá. Aparte del constructor que tengo que ponerlo. Fíjense que yo no he puesto el constructor, entonces con el botón derecho del mouse me deja agregar el constructor y al constructor le puedo poner parámetros en caso de que yo no ponga el constructor vacío. ¿Sí? String, nombre, string, teléfono. ¿Bien? Yo porque tengo poquitos atributos, pero esto se hace largo. ¿Mm? Disculpa. Eso que está escribiendo ahí, ¿cómo se pasa a código? Quiero saber. Y porque Bueno, está usando... ya lo vimos recién, botón derecho, tengo que tener abierto un proyecto de tipo Java, botón derecho, generar el código, bien, elijo el proyecto porque puedo tener más de uno abierto, yo en este momento tengo abiertos 2 proyectos, elijo cuál y genero el código. ¿Sí? Y ahí, De todas y ahí maneras se... queda en la grabación porque lo hice lentamente recién, queda en la grabación. Perdón,